Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya 4 premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el número 43. Hoy lo vamos a hacer con un invitado al que habéis escuchado y además un montón en anteriores ocasiones. La primera probablemente hace un año, en pleno inicio prácticamente, ¿no? de la pandemia mundial que nos tuvo en casa pues unos cuantos meses. El segundo un poquito más adelante en el tiempo y el tercero hoy, pero ya os aviso, no va a ser el último. Nos gustan tanto aquí en Onda Felicidad nuestros invitados, bueno, pues que siempre nos parece una buena idea repetir con ellos. Y en este caso, hasta tripitir. Encantadísima estoy de la vida, de tener hoy de nuevo a Aarón Jiménez, psicólogo, coach, experto en gestión de emociones y posgraduado en psicología de urgencias y emergencias, actualmente en Option Consulting, con quien hoy vamos a hablar, bueno, pues de algo que es muy importante, como es obviamente la salud mental, pero también de la relación de determinadas patologías o determinados trastornos con las enfermedades crónicas. Y es que hay varios estudios, ¿no?, que hablan, bueno, pues de la relación que determinadas patologías, determinadas enfermedades tienen con algunos trastornos psicológicos, como es la depresión, como es la ansiedad, que son palabras que utilizamos, o términos, ¿no?, que utilizamos muy a menudo, pero igual no lo hacemos con el rigor que debemos hacerlo, no lo sé, ya nos lo va a contar él, que para eso es el protagonista y para eso es el profesional. Pero es que además hay noticias, tenemos novedades que contaros respecto a Aarón, que él, bueno, ahora mismo nos va a contar qué es lo que va a pasar con Aarón Jiménez y Onda Felicidad y con Felicidad y la Escuela Felicidad. Dentro de poco le vamos a saludar ya. Bienvenido, Aarón, un placer tenerte otra vez aquí, de verdad estoy contentísima de volver a aprender contigo, de volver a escucharte, de tomar muchas notas, porque siempre que te escucho pues tomo un montón de notas. Bienvenido. Muy buenos días, Lorena. Gracias a vosotros por tenerme aquí de invitado, por traerme y por disfrutar, como dices, de las cosas que cuento. Así que muchas gracias a ti. Aprendemos muchísimo contigo, siempre es un placer tenerte y además tenemos que contar novedades porque, bueno, pues como decía, ¿Sí? Cuando alguien nos gusta y alguien cuenta las cosas tan bien y además es tan interesante y sabe tanto, pues surgen cosas. Y bueno, pues dentro de un tiempo, esperemos que no tardemos mucho, vamos a tener a Aarón Jiménez con Option Consulting en la Escuela Felicidad. Quizás nos estáis escuchando en mayo y ya les tenemos, así que ya podéis entrar en la web a echar un vistazo, pero cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en la Escuela Felicidad de la mano de Aarón Jiménez y de su equipo? Bueno, pues lo primero vamos a encontrar dos cosas. Por un lado, cuando hablamos de escuela, lo que vamos a trabajar va a ser cursos, va a ser formaciones, va a ser masterclass, va a ser trabajo sobre todo interno a nivel grupal, en el que podamos trabajar cosas como hemos hablado otras veces de gestión emocional, gestión de ansiedad, el diálogo interno, cómo enfocarnos hacia una meta, hacia un objetivo. Eso por un lado. Por el otro, lo que también vamos a trabajar va a ser a nivel individual, es decir, gente que necesite un apoyo, que necesite llegar a algún punto, que necesite gestionar alguna cosita que tenga dentro. Vamos a ofrecer también sesiones individuales para todas esas personas que quieran mejorar en algún apartado o que necesiten un apoyo en algún aspecto. Pues nada, yo estoy encantada, Aarón, de contar contigo y con todo tu equipo. Tengo muchas ganas de lanzar el proyecto, de que la gente vea el trabajo que hacéis y que, bueno, pues que mejoremos todos en las necesidades que podamos tener con vosotros. Y es que además no se queda ahí porque te vamos a poder escuchar más a menudo en Onda Felicidad, que yo estoy encantadísima, porque es que cada vez que hablo contigo me haces terapia, es una maravilla. Encantadísimo estoy yo, Lorena. Sí que es cierto que luego al final, yo no sé qué pasa, que tanto antes como después nos ponemos los dos a hablar y como a los dos nos gusta, se nos va un poco de las manos, todo hay que decirlo. Así que sí que
sí que es cierto que yo también estoy muy contento de poder seguir colaborando con vosotros y poder tener estos ratitos hablando contigo. Así que genial, muy bien. Exacto, la semana pasada hablábamos también con una gran amiga, con la dietista nutricionista Paula Barros, que también va a empezar a hacer pequeñas colaboraciones en el podcast una vez al mes para hablarnos de nutrición, y yo creo que el complemento perfecto pues es tener un Onda Felicidad Psicología con Aarón Jiménez para hablar de distintos temas que son relevantes para todos nosotros y que además que la gente pues que nos pueda escribir tanto a nosotros en Felicidad como a vos, como a ti, Aarón, y al equipo de Opción Consulting para, bueno, pues transmitir dudas, para sugerir temas, para que vayamos hablando y contando, para que vayas tú contando a la gente pues esas dudas que pueden tener o esas necesidades que pueden tener. Así que ahí quedan nuestros mails y lo dejaré todo en las notas del podcast para que la gente que quiera contactar para, yo qué sé, para preguntar pues por estos servicios que nos has contado, para enviarnos dudas para los podcasts, para lo que sea, bueno, pues ahí están las puertas abiertas. Efectivamente, totalmente abierto a las preguntas que quieran, que nosotros estamos para responder directamente. Así que lo que queráis preguntar, bienvenido es. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues hemos ya contado las grandes novedades, que son muy, muy relevantes, muy importantes y yo creo que son muy interesantes y buenas para todos. Y ahora ya vamos a meternos un poquito en materia. Porque, bueno, contigo hemos hablado el año pasado, yo creo que fue por estas fechas, hablamos de la gestión emocional, ¿no? De la gestión de las emociones en tiempos de COVID. Se cumple un año de la dichosa, bueno, del inicio, ¿no? Del estado de alarma. Después volvimos a hablar contigo sobre cómo gestionar algo que obviamente en Onda Felicidad es muy importante, ¿no? Que es el tema de que te dan un diagnóstico de una enfermedad crónica y cómo lo gestionamos para que no nos pase mucha factura. Y en esta ocasión hay un tema que también es muy importante que está relacionado pues eso, con la salud mental de las personas que tienen patología crónica, como enfermedad celíaca o como muchas otras, ¿no? Sabemos que, bueno, pues compañeros tuyos han hecho estudios donde, bueno, pues ven qué es lo que ocurre, qué trastornos psicológicos suelen aparecer junto a las enfermedades crónicas. Y una de las palabras que yo no sé si utilizamos bien, pero se utilizan mucho, en este caso es la de depresión. Es decir, ¿qué es la depresión? ¿Qué la diferencia de la ansiedad? Que también es un término que utilizamos constantemente, no sé si de forma correcta o incorrecta. Y bueno, luego vamos a ver cómo afecta a las personas con enfermedad crónica. Cuéntanos un poquito. Vale, son muchas preguntas, así que dame un segundo que me ordene mentalmente todas. Haciendo el hilo de lo primero que me has comentado, el cómo utilizamos la palabra depresión. Sí que es cierto que en cuanto tengo un estado de ánimo un poco decaído, ya estoy en depresión, me siento depresivo. Y eso no es depresión, eso es como hablamos el otro día, simplemente estar en un estado de ánimo en el que estás más triste, como tal. ¿Qué ocurre? Que hay veces que es cierto que utilizamos estas palabras de una manera que no corresponde. Cuando nosotros en verdad podemos decir que estamos en depresión, lo que tenemos es un estado de ánimo que es triste, que es decaído, con un patrón muchas veces en el que cuando me estoy hablando a mí mismo es de culpa, muchas veces es culpándonos incluso por estar así. Hay mucho también de cambios de peso, hay mucho insomnio o hipersomnia, es decir, o no duermo o me paso muchísimo tiempo durmiendo. Hay muchos patrones dentro de la depresión como tal que además necesitamos tenerlo durante un mínimo, si hablamos de depresión mayor como tal, necesitamos tenerlo durante un mínimo de 2 semanas para poder decir que estamos en depresión. ¿Qué es lo que ocurre? Como decíamos antes, hay gente que a lo mejor tiene un día malo y ya se cree que está en depresión. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros también nos empezamos a etiquetar, nos empezamos a dar vueltas a la cabeza a una idea, poco a poco me voy acercando a esa idea. Se llama profecía autocumplida. ¿Qué ocurre? Si yo hoy estoy triste y en vez de simplemente escucharme a ver qué es lo que ha pasado, cómo he estado bien el día, qué hay, qué no hay, empiezo a gestionar yo solo mentalmente con que estoy en depresión, muchas veces voy a dar tanto peso, que mi diálogo interno va a ser tan nocivo para mí que poco a poco voy a ir generando que también esté más tiempo en ese estado como tal. O sea, que primero hay que tener en cuenta también qué es y qué no es, como tú bien dices, para la hora incluso de utilizar las palabras que estén bien utilizadas. Hay gente que cuando está en depresión también, uno de los síntomas que es muy común es el hecho de la toma de decisiones.
el hecho de sentirse que es inútil, que no vale para nada, o incluso todos los pensamientos de muerte recurrente, ya sea de me voy a morir o directamente que no quiero vivir. Es decir, que cuando hablamos de depresión hablamos de una enfermedad como tal. Dentro igualmente de la depresión, por así decirlo, hay distintos tipos. Está, por ejemplo, desde la depresión mayor, como decía ahora, a una distimia, que es una depresión que es más permanente, que hay que tener un mínimo de 2 años para decir que estamos ahí. Hay incluso trastornos depresivos por enfermedades, por el inicio de una enfermedad, y es tal cual. Hay algunas que justamente tienen un cuadro distinto, que es similar al fin y al cabo, pero es distinto, incluso con distintas enfermedades muy concretas, como enfermedades cardiovasculares o del cerebro, de estos de ictus, por ejemplo, o la del Huntington, que luego tienen una prevalencia muy concreta. Hay otras que no, hay otras, por ejemplo, si nos vamos a la celiaquía, que también es una enfermedad que es crónica como tal, cuando hablamos de depresión aquí, concretamente tenemos que también distinguir en 2 apartados. Antes de que nos diagnostiquen y después de que lo hagan. La depresión es algo fisiológico. También hay muchas veces que cuando hablamos de cabeza es súper curioso, porque la gente cuando habla de cabeza parece que es más, no, como es mental, es algo más espiritual, es algo que no consigo alcanzar con las manos, por así decirlo. Cambio, si me duele el corazón, si tengo un problema cardiovascular, si tengo un problema en los riñones, un problema renal, ahí parece que sí, que está más localizado. Aquí está el riñón, aquí está el corazón, aquí está el pulmón, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que el cerebro también es un órgano. Y ese cerebro lo que hace es funcionar también con neurotransmisores. No es capaz de liberar dopamina, serotonina. Lo que va a generar es que nosotros entremos también en esa depresión. ¿Por qué? Porque, como decía, es fisiológico. Claro. Que muchas veces que lo único que necesita es que se liberen esos neurotransmisores. ¿Qué ocurre? Que si yo estoy malnutrido, porque no estoy comiendo bien, no me estoy alimentando bien, antes de que me digan que soy celíaco, en este ejemplo que estamos hablando, si yo no estoy bien nutrido, los neurotransmisores tampoco van a salir igual. No va a ser lo mismo porque el cuerpo necesita esa alimentación. ¿Qué ocurre? Que al no salir igual, es probable que tengamos incluso una depresión antes de que nos diagnostiquen y que luego, con una dieta equilibrada, con la dieta que nosotros como celíacos necesitamos, nos encontremos bien y esa depresión se vaya. ¿Por qué? Porque ya de repente, pues, estamos bien alimentados. Hay otras ocasiones que no, que yo a lo mejor puedo estar bien, pero de repente me diagnostican la enfermedad y entro en depresión. ¿Por qué puede ocurrir esto? Pues el otro día, por ejemplo, hablábamos de duelos. Sí. Si yo no cierro el duelo, si yo no llego a la etapa de aceptación, si yo lo que me quedo es en la de tristeza, y esa tristeza se mantiene en bucle y se hace un quiste, por así decirlo, yo al final tengo la sensación de que estoy en esa depresión como tal. Si yo, por ejemplo, no gestiono bien mi diálogo interno, hay gente que directamente se crea una etiqueta negativa y lo que hace es fustigarse con ella, porque soy enfermo. O incluso la de la culpa, yo es que soy culpable, o me ha pasado esto porque a lo mejor me lo merecía. Sí, veo que pones cara incluso de sorpresa, has levantado las cejas incluso en plan. Y sí, hay gente que se culpa, que cuando les llega una enfermedad se culpa porque a lo mejor no ha sido buena y es un castigo. Incluso entonces puede ser una culpa mía. ¿Qué ocurre? Que la depresión tiene un diálogo que es muy culpabilizador. También hay, por ejemplo, todo el tema de la vergüenza. Entonces, no quiero hablar que soy así. Entonces, luego cojo y me corto, no salgo, corto relaciones sociales. Por otro lado, son muy buenas para la resiliencia. La resiliencia es la fortaleza mental, entre comillas, por así decirlo, que nos ayuda a superar las cosas que nos van pasando. Y nosotros, como animales sociales que somos, al fin y al cabo, necesitamos toda esa parte social. Ocurre que de repente la cortamos por vergüenza, porque no queremos salir, porque a lo mejor incluso nos sentimos limitados cuando queremos salir por ahí a tomar algo, a dar una vuelta o lo que sea, y eso hace que todo vaya haciendo un cóctel y que yo de repente entre en esa sensación de depresión, esa enfermedad de depresión, de, claro, me hablo mal, me culpo, me siento triste de una forma continua, me siento inútil, no soy capaz de aceptar las cosas que me vienen y de repente estoy ahí.
estoy en esa depresión. ¿Qué ocurre? Que también me preguntabas por ansiedad. Ya te digo, estoy cogiéndolas poco a poco, como ha hecho tantas seguidas, Lorena, estoy a ver si te enlazo todas. Eres libre de contestar como tú consideres. Hay que tener en cuenta también, tal cual, mejor que el monólogo, me hago el monólogo y ya está. Vale, hay que tener en cuenta que efectivamente la ansiedad es algo que es distinto. Muchas veces se dice que se presenta de una forma a la par, por así decirlo, que van de la mano. No tiene por qué. Normalmente, si hay que resumirlo mucho y escuetamente, podemos decir que la depresión sería un exceso de pasado, es decir, nos quedamos ahí pensando en lo que yo era, y la ansiedad sería un exceso de futuro. Qué bueno. Parece que esto lo hemos hablado, no sé si lo hemos hablado otras veces, ¿no? Lo de la preocupación. Uh-huh. Estoy ocupando antes de. La ansiedad, cuando nosotros hablamos de ansiedad, la emoción que hay por debajo es la del miedo. En depresión, la emoción que hay por debajo es la de tristeza. Es que cuando hablamos de ya simplemente distinguir, ya podemos ver que son dos emociones diferentes las que rigen una cosa o la otra. La ansiedad, cuando hablamos de ansiedad, al fin y al cabo, es una respuesta. El cuerpo se pone en alerta para poder responder. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de ansiedad, como es preocupación, es anticipatorio. Cuando hablamos de miedo, probablemente sea aquí y ahora. Cuando hablamos de estrés, es aquí y ahora. Cuando es ansiedad, no es aquí ni es ahora. Es mañana, es pasado, cuando sea. Pero yo, antes de que llegue ese momento, ya estoy igual de activo e igual de alerta como si estuviese en el momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que por regla general, para nosotros, el estrés, la ansiedad, es algo positivo, es adaptativo, nos sirve, nos vale para trabajar, nos vale para, si hay una amenaza, poder o huir o luchar. Al fin y al cabo es eso, respuestas de lucha o huida. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos ponemos un poco más técnicos incluso, mi cerebro lo que hace cuando libera neurotransmisores, noradrenalina, por ejemplo, los sistemas adrenérgicos, lo que hace también es liberar mucho cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona de la ansiedad, y lo que también genera es que se libere más glucosa en el hígado. ¿Qué ocurre al final con todo este compendio? Yo lo que empiezo a hacer es que mi corazón va más rápido, necesito más oxígeno, y cuanto más oxígeno voy metiendo, pues yo más me voy alterando, más voy subiendo de nivel, más en alerta me pongo. Y todo esto lo que hace es que, como te decía, yo pueda utilizar mi respuesta de lucha o huida. Si el corazón me va más rápido, llega mejor la sangre, por ejemplo, para las piernas, para salir corriendo. Y me tengo más oxígeno como para poder hacerlo. ¿Qué ocurre? Que hay un momento en el que de repente la ansiedad o incluso el estrés, para la gente que trabaja mucho y de una forma muy seguida, que se vuelve sostenido. Cuando se vuelve sostenido en el tiempo, ya sea por una ansiedad generalizada, ya sea por lo que estaba diciendo, llevo 2 meses trabajando sin parar. Uh-huh. Y estoy en un estado de estrés, que al fin y al cabo es lo mismo, repito, un estado de activación. Nuestras células se vuelven resistentes a ese cortisol. Entonces, de repente, lo que yo hago es caer para abajo. Mi sistema inmunológico también cae. Y de repente vienen cositas como enfermedades, ya sea algo como he parado de golpe el trabajo y me pongo malo, me da fiebre, hasta cosas, si están sostenido, como temas de cardiopatías, diabetes, ¿qué más, por ejemplo, aparte de la diabetes? Sí, cardiopatía, diabetes, obesidad, era la palabra que estaba buscando. Digo, hay una por aquí que tenía concreta, digo que no me salía obesidad. Y luego hay cosas que van saliendo, como la fatiga, el estado decaído, la anedonia, que por cierto, antes se me ha olvidado, la anedonia es la ganas de no hacer cosas, y la anedonia como tal, que no disfrutas de las cosas del día a día, es un síntoma muy, muy claro también de la depresión. ¿Qué ocurre? Que debido a todo eso yo tengo estos síntomas. Entonces, como yo tengo estos síntomas que son como los de la depresión, ya me creo que tengo depresión. Incluso hay veces que a lo mejor hablo de ello y parece que tengo depresión. No es que tengas depresión, es simplemente que ha sido un estrés, una ansiedad tan sostenida que los síntomas que has llegado a generar a la larga han sido similares o como los de la depresión. Pero es distinto. Porque de dónde viene es diferente. Es distinto también. No sé si te he respondido un poco a todas las preguntas que me has hecho, espero no haberme saltado ninguna.
No, Si necesitas fenomenal. alguna pregunta más que me haya saltado lo que diga, Lorena, pues me dices. No, ha estado muy bien y mientras estabas hablando, pues claro, me he quedado con un montón de cosas y hay una que creo que es muy importante, que además ya hemos hablado en alguno de los programas, que es el de las etiquetas, el del lenguaje, ¿no? El de cuando yo creo que me está pasando Es verdad, sí. algo y estoy todo el rato pensando en eso, pues claro, me puede generar algo y ahí me voy un poco a la idea de la somatización, ¿no? En celiaquía nos ocurre muchas veces que nos encontramos un poco mal, ¿no? Y pensamos, es que seguro que me he comido algo con gluten. Y entras en esa dinámica de obsesionarte con lo que comes, lo que no comes, con la contaminación cruzada, con absolutamente todo. Y nos decía, no recuerdo ahora quién nos hablaba de que esto puede acabar dando lugar a trastornos en la conducta alimentaria. Todo esto que no sé si es meter algo que no tiene nada que ver, pero alguien nos contaba un dietista nutricionista nos hablaba de ese tema, ¿no? De, bueno, cómo ciertas obsesiones pueden llevarnos a esos trastornos de salud mental y física, que son tan graves, claro. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Lo primero, porque lo que estás hablando es de miedo, es de una emoción. Por eso empiezo a darle vueltas a ese tipo de ideas, porque tengo miedo. ¿Qué ocurre? Que ahí podemos llegar incluso a trastorno por ataque de pánico. De repente cojo y si no lo sé, pum, 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 me da un ataque de pánico. Claro. Y de repente empiezo a hiperventilar, me duele el pecho, me empiezan a sudar las manos, tengo escalofríos, se me duermen las manos y los pies, tengo despersonalizaciones. Y a lo mejor lo malo que tiene un ataque de pánico como tal, cuando se vuelve trastorno, es que yo solo, sin darme cuenta, luego utilizo algunos de los síntomas que he sentido y cuando lo vuelvo a sentir días después, creo que me está dando otro. Entonces, claro, si yo de repente he comido algo similar incluso y empiezo a aunar cosas, pues puede hacer que yo, un día sí, un día también, de repente tenga un ataque de pánico. Ataque de pánico, ataque de ansiedad, se dice ataque de pánico, o sea, técnicamente es ataque de pánico, pero hay mucha gente que lo conoce como ataque de ansiedad, ¿vale? Entonces hago aquí el matiz simplemente por eso. ¿Qué ocurre? Que al fin y al cabo es como decías, hay distintos tipos de trastornos de ansiedad. Tenemos desde la generalizada, que suele ser uno de los más comunes, pero también hay fobias que son específicas. Está este trastorno que te digo por ataques de pánico, por separación, agorafobia, ansiedad social. Hay distintos tipos de trastornos que se relacionan con la ansiedad. Porque este que me dices tú, por supuesto, si yo, por ejemplo, además me quedo anclado en ese miedo al final va a ser continuo. Y cuando estamos en un miedo continuo, como estamos viendo hace un momento con el tema de el sostenido, va a pasar exactamente lo mismo que estábamos hablando hace un rato. Uh-huh. ¿Qué va a ocurrir? Que yo me voy a empezar a encontrar mal, evidentemente va a tener repercusiones debido a esa ideación obsesiva, va a tener al final repercusiones sí o sí en mi salud. Como decíamos antes, cardiovascular, todo el tema de diabetes, obesidad, etcétera. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo repercute en que estoy haciendo que mi cuerpo esté en una alerta continua que muchas veces no es necesaria. Cuando digo muchas veces, digo la gran mayoría, en verdad. No es necesario que estemos así. Simplemente tenemos un punto en el que no sabemos gestionar como tal. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, hay una terminología que también habla de eustrés y distrés. Yo hablo de adaptativo y de desadaptativo, en verdad. Es decir, cuando llegamos hasta un determinado punto de ansiedad, es buena para nosotros, lo que decía antes. Es adaptativo, nos viene bien, nos sirve. Si de repente vemos a un león que corre hacia nosotros, no te vas a quedar ahí a acariciarle, echas a correr. O si se pasa, o si es muy sostenido, si se pasa, nosotros ya empezamos a caer. Y es cuando vienen pues todos estos problemas. Claro. Hablamos de depresión, hablamos de enfermedad celíaca y bueno, de enfermedad crónica en general, pero sí que te pasaba hace unos días un estudio interesante de una colega tuya argentina, de Cristina Sfoggia, creo que se llama, que hablaba también de que la depresión, lo que tú comentas, ¿no? En enfermedad celíaca aparece pues porque hay problemas también de eso, de alimentación, de no absorber determinados nutrientes, porque también te encuentras mal y no sabes lo que te pasa, que una vez que empieza la dieta sin gluten, en principio desciende esa relación entre celiaquía y depresión, pero que en muchos casos se mantiene por adaptarse a una nueva vida, por tener
tantas dudas, por tener restricciones, por no saber cómo va a ser tu futuro ahora que tienes que eliminar el gluten de tu vida en tu casa, pero también cuando sales a comer fuera, por la vergüenza, que también lo has dicho aquí, ¿no? A veces de decir en determinados ámbitos, oye, que yo no puedo comer esto. ¿Cómo se gestiona esto? Porque claro, si estamos en un proceso además de adaptarnos y estamos desarrollando una pequeña depresión o una depresión mayor o bueno, lo que sea, ¿cómo lo gestionáis desde la psicología? Vale, ¿cómo gestionamos esto? Depende también, aquí muchas veces depende incluso del profesional, depende del área de la psicología que trabaje. Es decir, cuando hablamos de psicología no hablamos de unas que hay distintas. Por ejemplo, el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la humanista, etcétera. Es decir, que hay varios caminos. Yo, en mi caso, ya que es con lo que yo trabajo, yo lo que sí que mezclo mucho es tanto la parte humanista como la parte de cognitivo-conductual. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar tanto ansiedad como depresión? Muchas veces no es que sean distintos, pero sí que es cierto que hay factores que al fin y al cabo sí que tienen relación uno con otro. Cuando hablamos de ansiedad, lo primero que yo suelo recomendar es aprender a hacer técnicas de relajación. Es decir, cuando yo empiezo a entrar en un momento de ansiedad, como estaba hablando antes, lo primero que se desregula es todo el tema del flujo del oxígeno. Si yo empiezo a gestionar todo eso, va a generar que yo también esté en más calma, esté más tranquilo, esté más a gusto. Cuando yo estoy en ese flujo de oxígeno tan alto, lo que le va a ocurrir a mi cerebro también es que el nivel de atención, el nivel de aprendizaje, el nivel de memoria, todos los procesos cognitivos también caigan. Entonces, lo primero que necesitamos es estar en un estado más o menos equilibrado. Lo primero también, incluso en sesión, para que podamos hablar. Porque si estás muy arriba en ansiedad o incluso estás muy abajo en depresión, hay un momento, si estás demasiado abajo, que aunque hablemos, el mensaje a lo mejor no llega o no eres capaz de expresarte como quieres o directamente no te apetece ni hablar. Es verdad que sobre todo en depresión, cuando estamos tan abajo, el tema de los fármacos es importante para eso, para atraer a la gente a una línea más intermedia. Se llama eutimia, ¿vale? Cuando nosotros estamos en un estado de, entre comillas, vamos a poner de calma, tranquilo, ni bien ni mal, sería la eutimia. Entonces, hay veces que necesitamos subir un poquito a las personas para que mínimo podamos empezar a trabajar con ellas, a hablar con ellas. Luego, lo que también trabajo mucho es todo el tema de estrategias de afrontamiento. Sociales también para la ansiedad viene muy bien, por lo que te decía, porque a veces que nos retraemos, incluso no sabemos muy bien cómo gestionarnos con las personas que tenemos alrededor. Hablamos también mucho de psicoeducación e incluso de buscar conocimientos. Por ejemplo, si es algo muy concreto, si no venimos aquí a celiaquía, buscar información sobre la celiaquía, saber qué es lo que es. ¿Por qué? Porque como tú antes utilizabas también, no era esta palabra exacta, pero más o menos es esto, generamos incertidumbre. Como yo no sé qué es lo que va a pasar, como yo no sé a dónde voy, genero incertidumbre, me da ansiedad por esa incertidumbre y al final lo que estoy haciendo es montar mi película sin saber qué parte hay de verdad y sin saber qué parte hay de mentira. Pero como nosotros somos así, lo que yo me genero en mi cabeza, luego al final lo tomo casi siempre como si fuese verdad y actúo como si fuese verdad. Y esto no es así. Eso de momento es lo que nosotros nos estamos montando en la cabeza. No sabemos si es verdad o si no lo es. Entonces, la parte de psicoeducación o de simplemente conocimiento del tema que estemos trabajando en ese momento viene muy bien porque trae las ideas a tierra. Trae las ideas a decir aquí y ahora. Entonces, nos ayuda a encaminarnos un poquito mejor y con esto también nos ayuda a encaminarnos a metas, a objetivos que se quiera poner la gente. Hay gente que al tener esa incertidumbre no sabe muy bien hacia dónde se quiere dirigir. Vale, vamos a ir poniendo objetivos, vamos a ir poniendo metas. Temas, por ejemplo, incluso de ejercicios, también ejercicio físico me refiero, también viene muy bien. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los neurotransmisores que libera son muy positivos también. Entonces eso nos ayuda directamente. El tema de la gestión de todo lo que hablábamos, del diálogo interno, del cómo me hablo yo, de qué patrones tengo, si son patrones nocivos o no, si tengo un patrón muy negativista, si tengo un patrón que, como decía antes, es victimista. Yo es que no puedo hacer absolutamente nada y todo me ha venido a mí. Si es un patrón que sea culpabilizador, no es que es culpa mía y estoy con la fusta y con el látigo pegándome y claro, de aquí al final no soy capaz de moverme. Si es polarizado, todo blanco o negro. El tema de las creencias. ¿En qué creo yo o en qué no creo? Si muchas de ellas, me parece que también hemos hablado otras veces, que son limitantes.
Al fin y al cabo, todo esto, o ideas irracionales incluso, que como te decía antes, las ideas irracionales no las formamos sin tener una base sólida, todo esto hace que esa forma que tenemos de hablarnos a nosotros mismos nos genere ese, llamémoslo, estancamiento en algunas ocasiones, o el no poder avanzar. Entonces, lo que nosotros trabajamos, yo trabajo también mucho, es ayudar a la gente a que tenga incluso un pensamiento más crítico, ser sobre todo más objetivos, trabajar con preguntas que sean capaces de ver a través de su interior muchas veces qué es lo que tienen, hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren desarrollar, cuál es la verdad. Hay una pregunta que es buenísima, que a mí me hace mucha gracia entre comillas, evidentemente, pero es la base. Cuando alguien te dice algo, no, es que la gente, yo es que tengo que ser fuerte. Y la gente fuerte, es un ejemplo muy común ¿vale? La gente fuerte no llora, o si le pasa cualquier cosa no se desmorona y aguanta. ¿Qué significa ser fuerte para ti? No sé qué significa esto, que aguantas, ¿qué tal? Digo, vale, ¿me puedes poner un ejemplo muy concreto? Sí, pues la gente que a lo mejor se le muere un familiar y aún así se mantiene estoico, justamente pues para no caer. Vale, pero te estoy hablando de un ejemplo concreto. Dime una persona que conozcas con todas esas cualidades. No se me ocurre nadie. Entonces, ¿por qué estás viviendo según la idea que estás teniendo en vez de según las bases que de verdad tienes en tu día a día? Muchas veces que, claro, en cuanto a las creencias, a las ideas irracionales, nos empezamos a hacer justo estas ideas y nos intentamos asemejar a ellas. O sea, cuanto más nos agarramos, muchas veces más caemos, incluso. Entonces, el hecho de empezar a través de la pregunta, que es lo que te decía, que de hecho la herramienta coaching para ello es ideal, nos damos cuenta de muchas de estas ideas, creencias, diálogos nocivos que tenemos que nos están anclando y que no nos permiten evolucionar. Cambios conductuales, también trabajamos mucho, es decir, toda la conducta que utilizamos, todas las acciones que hacemos tienen lo que se conoce como una intención positiva, es decir, busco algo bueno para mí. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas conductas, aunque yo busque algo bueno para mí, la conducta como tal no es buena y por lo tanto al final me acaba generando un estado emocional que tampoco me gusta. Si yo me doy cuenta de cuál es mi intención positiva, si yo me doy cuenta de qué es lo que de verdad quiero o lo que busco, puedo utilizar una conducta diferente, una acción diferente para llegar a lo mismo. Entonces, con ese cambio de acción, lo que también generamos es un cambio en la emoción de la persona. Entonces, al final, lo que tenemos en un compendio también depende de la persona, pues se trabaja más de una forma, se trabaja más de otra. Hay gente que, porque se queda muy estancada en un patrón de actuación, hay gente que es simple, pura y llanamente por un tipo de diálogo muy, muy, muy concreto que tiene desde pequeñito, que le han instaurado, que se ha autoinstaurado él al coger ideas de a lo mejor de sus padres que le han dado algún mensaje que parecía positivo, pero que él ha tergiversado en su cabeza. Luego al final nos quedamos con ese lenguaje durante toda la vida y nosotros nos creemos que somos ese lenguaje. Temas, como te digo, también de autoestima, autoconcepto, también se trabaja mucho, evidentemente. Muchas veces lo que hablábamos antes. Inutilidad, sentimiento de inutilidad en depresión. ¿Por qué? Porque no soy capaz de hacer nada. Venga, vamos a ver qué es lo que no eres capaz de hacer. Y vamos a ver qué es lo que sí que eres capaz de hacer. Vamos a ver cómo eres tú. Hay mucha gente que el simple hecho de no conocerse o no reconocerse, mejor dicho, con ese no, yo es que soy inútil, también genera que caigan todos estos patrones. Hay una cosa que es muy común, muy sencilla, que es, la habrás escuchado incluso alguna que otra vez, que es el tema de la asertividad también. Sí. Vale, pues la asertividad lo que tiene es que cuando, a grandes rasgos, ¿vale? Si yo utilizo un patrón cuando hablo con otra persona pasivo o agresivo, en verdad a quien le estoy faltando el respeto también es a mí mismo. Cuanto más me voy faltando el respeto a mí mismo, mi autoestima también va cayendo. Entonces, al fin y al cabo, incluso entrenamientos en asertividad también son muy útiles entrenar a las personas para todo esto. Entonces, por eso te digo que depende mucho de la persona que venga, se va a trabajar más de una forma, se va a trabajar más de otra. Más o menos, así a grandes rasgos, te puedo decir que yo puedo trabajar con cosas de este estilo, que son con las que más suelo. Habrá alguna cosa más por ahí, seguramente, que ahora mismo no me acuerdo, evidentemente. Pero sí que es verdad que estos patrones que te comento ahora son muy comunes en el trabajo con los clientes. Uh-huh. Qué interesante, pero claro, yo te estoy escuchando y al final digo, es imposible que sin tener el apoyo de alguien, pues como eres tú, ¿no? Sin tener esa formación, sin tener toda esta experiencia, tú seas consciente en tu día a día de que ciertos
comportamientos o ciertas actitudes que tienes frente a la vida, en el trabajo, cuando sales a comer con tus amigos y tienes que ir a un sitio sin gluten y tal. O sea, en cualquier momento de la vida seas consciente de que muchas veces los comportamientos en los que caemos están apoyados por unas creencias que quizás no son las que deberían, o que, independientemente de que sean o no sean, ¿no? De que no nos están ayudando. Uh-huh. Entonces me parece, bueno, eso siempre os lo he dicho, ¿no? Que vuestra labor es muy importante, pero creo que en general la población tendríamos que ser más conscientes de todo esto que nos estás contando, porque nos iría mucho mejor en todos los aspectos, sin duda. Efectivamente. Yo, de hecho, siempre que lo hemos hablado te respondo prácticamente lo mismo. Para mí esto es algo que somos chiquititos. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué te digo todos? Porque, vale, sí, yo me dedico a esto y estoy seguro que aún así tendré un montón de creencias que ni siquiera yo me habré dado cuenta. Tendré un montón de cosas, de diálogos que ni siquiera yo me habré dado cuenta. A lo mejor llega un compañero mío y me lo puede decir claramente. O incluso a lo mejor llegas tú y me dices, oye, ya que hemos hablado de esto, ¿te has dado cuenta de que estás diciendo estas palabras? ¿O te has dado cuenta de que estás teniendo esta creencia? Y yo a lo mejor te digo, anda, pues no. Yo cuando hablo de todo esto, lo que siempre digo a la gente es que, y además es lo bueno y lo bonito para mí, que es un trabajo de fondo. Claro. No es un sprint, no es una carrera, es simplemente un trabajo de fondo. Y cuanto más averiguas, más comprendes, más ves, a mí por lo menos, más bonito se me hace. ¿Por qué? Porque es cuando puedes ir viendo de verdad la evolución que tienes. Las cosas que antes te sentaban de una manera, como ahora de repente ves que ya no es así, que tú también has evolucionado, que has cambiado, que tienes esa voluntad, que tienes esa capacidad. Entonces, para mí se me hace un trabajo muy bonito en este sentido, muy bonito. Y ya te digo y te vuelvo a recalcar, debería de ser algo que deberíamos de trabajar desde que somos chiquititos. Tal cual, Desde sí. que somos Además, chiquititos. has dicho el trabajo de fondo, que nos tiene que quedar, yo creo que ahí grabado, porque, bueno, en esta conversación que estamos teniendo has dicho cosas que son muy interesantes, ¿no? Nos has hablado, pues eso, de los fármacos cuando estamos en un momento pues, de depresión o de ansiedad. Eso forma parte de la psiquiatría, pero Sí. entiendo que es una herramienta para devolvernos a un estado en el que después tenemos que trabajar. Es decir, los fármacos son algo totalmente Es lo pasivo. ideal. Claro, los Es lo fármacos ideal. son algo totalmente pasivo que tú te vas tomando y ellos van haciendo su trabajo y tú te vas encontrando pues como sea. Pero luego tiene que haber, el paciente tiene que poner mucho de su parte para dejar de depender algún día de esos fármacos, entiendo, claro. Efectivamente, al fin y al cabo los fármacos son muy buenos, los que tenemos actualmente, son muy buenos fármacos, tienen una forma de trabajo que de verdad ayuda a la gente, pero como dices, lo ideal es que sea un trabajo acompañado, el que sea doble trabajo, por así decirlo. Por un lado, si lo necesitas el fármaco, y por otro lado, el empezar a gestionar todo esto. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando antes, si yo tengo una conducta A que a mí me es mala, al final lo que me hace es sentir mal, me tomo el fármaco, estoy bien, pero sigo haciendo la conducta, en cuanto deje de tomármelo, si sigo haciendo la misma conducta, me va a seguir sentando igual de mal. Entonces sí que es cierto que para todo eso es para lo que se utiliza la psicología. Nosotros, como bien has dicho, eso entra, los fármacos entran dentro de la psiquiatría. Nosotros no podemos ni medicar a la gente ni nada por el estilo. Sí que es cierto que algo de idea, pues al fin y al cabo también tenemos por lo mismo, pero no es nuestra especialización como tal. Yo siempre abogo por eso, por un trabajo conjunto, muchas veces entre psiquiatría y psicología, para llevar a la persona por el mejor camino posible, para incluso ir regulando el nivel de medicación. Hay veces que, te lo comentaba incluso antes de empezar, que llegaba a tener gente que a lo mejor le han dado un par de antidepresivos, no solamente uno, sino dos, porque hay algunas veces que se recetan en conjunto un par de ellos para que el efecto sea más potente. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que se vino demasiado arriba, por así decirlo, de hecho, pronto la persona. Y además tenía pues eso, tenía actitudes incluso de, entre comillas, fase de hipomanía, de cuando estamos en bipolaridad, es decir, demasiado exaltado, sin parar de dejar de hablar, demasiado movimiento corporal, incluso la persona muy preocupada porque no sabía qué es lo que le pasaba. Pero claro, cuando hablamos de todo esto hay que regular muy bien también. Entonces, para mí lo ideal, sí, siempre lo digo, para mí lo ideal siempre es trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque tal y como está ahora mismo también la sanidad, hay que tener en cuenta que
Los psiquiatras evidentemente lo intentan hacer también lo mejor que pueden, pero hay que tener en cuenta la cantidad de gente que acude. Claro. España es una población en la que ansiedad, tanto los ansiolíticos como los antidepresivos se recetan mucho. O sea, somos uno de los primeros países en consumo de este tipo de fármacos. ¿Qué ocurre con esto? Que también para ellos son muchos pacientes. Claro. Entonces, a lo mejor hay veces que no pueden seguir, a lo mejor como les gustaría incluso. ¿Qué ocurre? Que si, imagínate, yo trabajo a lo mejor en conjunción con algún psiquiatra, pues simplemente le puedo decir, pues he visto esto, esto y esto. Y le ayuda mucho más a regularle la medicación. Entonces, yo te vuelvo a repetir, yo lo que abogo siempre es por un trabajo que sea lo más combinado posible, justamente por esto. Claro. Obviamente, bueno, pues al final el equipo, el trabajo en equipo, cuando son dos áreas tan importantes, es fundamental. Aaron, siempre hablamos contigo mucho de enfermedad celíaca, además de porque estás en Onda Felicidad, pues porque conoces muy bien la celiaquía, a ti te dieron la noticia cuando eras pequeño, entonces me imagino que... De primera mano, sí. Sí, que imagino que las herramientas desde el punto de vista de la psicología que has podido emplear, pues las has empleado cuando ya tenías más que aceptada, ¿no? la enfermedad celíaca, pero ¿qué consejos le darías a una persona a la que le acaban de diagnosticar y se encuentra en ese estado, ¿no? del que estamos hablando, con miedo, con tristeza, con problemas para adaptarse Hoy me escribía, por ejemplo, una madre y me decía que les habían diagnosticado hace 2 años y que, bueno, el año pasado no se fueron de vacaciones, por lo que todos sabemos, pero que les daba mucho miedo ir con la niña recién diagnosticada hace 2 años, salir a comer con la niña por lo que podía pasar. Y al final, claro, estás sobreprotegiendo quizás demasiado, hay que ir con seguridad, pero hay que salir. No sé, ¿qué consejos les das a una persona que está ahora mismo en un estado de tristeza, ya no voy a decir depresión, de tristeza, porque le han diagnosticado y lo ve todo muy oscuro? ¿Sabes cómo se trabajan las fobias, Lorena? No. Con exposición, con afrontamiento. Si yo, por ejemplo, tengo miedo a un perro, la forma en la que se trabaja desde la psicología puede ser de 2 formas: de sensibilización sistemática, tiene una aproximación sucesiva al estímulo que me da miedo, en este caso el perro, o inundación. Cogen, me tiran el perro encima y hasta que no me baja el nivel de ansiedad, yo no me puedo mover de ahí. ¿Qué ocurre? Me preguntas a mí desde que soy pequeño. Bueno, pues mi señora madre, sin saber, porque en verdad no sabía, lo que hizo fue hacerlo bien desde pequeño. Es decir, hablamos de afrontamiento. ¿Que hay una excursión? Mi niño no se queda en casa. Las otras madres la decían, pero ¿cómo le envías? A ver si no se queda en casa, que vaya. Que vaya. De hecho, esto me parece que lo hablábamos la primera vez que estuve con vosotras en físico, en Maná. Me acuerdo que lo hablábamos. Justamente era eso, pues él que vaya, en vez de enviarme un bocata, porque en aquel momento no había ni panes para hacer un bocata como tal, me enviaba una tartera de metal y para adelante. Que había que ir al campo con la tartera, a otra ciudad con la tartera, daba igual. Es decir, que yo al final, de pequeño, al fin y al cabo tenía 7 años, de esto evidentemente no comprendía absolutamente nada, pero lo que estaba haciendo era exponerme y era afrontar la situación con mis herramientas, pero afrontar la situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hablamos de afrontar, hay muchas veces que cuando estamos en ansiedad, yo me centro en las herramientas comunes. Pero como estoy en Vision Tunnel, como hablábamos antes, que el tema de los procesos cognitivos caen, no me doy cuenta de que tengo otro tipo de herramientas. En mi caso, por ejemplo, te digo que cuando tienes 7 años, pues la herramienta era la tartera. ¿Estaba más que un bocata? Pues por supuesto que sí. ¿Yo también tenía retraso en el crecimiento debido a la enfermedad celíaca? Sí, también, pero ahí va yo cargado con mi tartera. Entonces, tú me dices, no, a lo mejor lleva años sin salir por esto. Vale, perfecto. Lo ideal y lo mejor es empezar a afrontar. Que lo haga poco a poco, de sensibilización sistemática, poquito a poquito. Hoy vamos, por ejemplo, a este sitio que es de tapas y que coma una pequeña ración que sabemos que esté homologado, que esté todo bien, que sea sin gluten. Cuanto más lo vas haciendo y más vas viendo que efectivamente no pasa nada, el nivel de ansiedad que te genera también va cayendo. Evidentemente siempre recomiendo también, aparte de esto, y como siempre digo, que es mi mantra, por así decirlo, es ir gestionando lo que te vas diciendo también en la cabeza. Ir siendo consciente de los mensajes que te estás dando. Si te están apoyando, te están apoyando. En este caso, ya te digo, lo ideal
afrontamiento. Sé que muchas veces cuesta, sé que muchas veces es difícil, pero para cualquier miedo como tal, me da igual si es este miedo específico de salir a comer ahora que nos han diagnosticado que estamos en esta situación, como me da miedo un perro. Al fin y al cabo el proceso es lo mismo, es exposición y que vayas comprendiendo efectivamente que no pasa nada. Porque nosotros, por suerte, y además esto siempre lo digo, siempre que hablo contigo me parece, al final lo acabo diciendo, por suerte a día de hoy, Sí. podemos ir a donde queramos. O sea, yo cuando tenía 15 años, quería salir con mis amigos, ¿dónde voy? Yo muchas veces cogía y decía, me voy cenado de casa y ¿queréis cenar? ¿Vale? Me voy con vosotros porque quiero estar con vosotros. Me voy y yo con un bocata ya hecho de casa me lo he comido, he cenado lo que sea y ya voy. Y sigue siendo una estrategia. Porque no me corto de hacer lo que yo de verdad quiero. No me corto de salir. ¿Tengo que utilizar otra herramienta? Sí. ¿Tuve que utilizar otra herramienta? Sí. Pero ahora salgo con vosotros. Actualmente, raro es el local que no sepa mínimo lo que es. Mínimo lo que es. Y evidentemente hay sitios en los que ya están más que preparados para ello. Yo siempre lo digo. Ojo, que en cualquier momento puede pasar algo, sí, pero tenemos dos opciones. Y es vivir con miedo o afrontarlo. Claro. Entonces luego ya nosotros decidimos en qué nos queremos quedar. Yo desde luego siempre elijo el afrontarlo. No me gusta vivir con miedo. Estabas diciendo lo del perro y a mí que me da pánico volar. Además, un pánico extraño porque durante muchos años volaba con tranquilidad y de repente cada vez es peor. Y siempre me han dicho eso, pero tú tienes que volar. Es que cuantas más horas de vuelo, menos miedo vas a tener. Claro, yo si tengo que coger un avión, la semana antes de coger el avión, ya tengo pesadillas con el avión. Y mis vacaciones, cuando nos vamos en avión, no las disfruto porque sé que tengo que volver en avión. Entonces, estabas diciéndome lo de te tiran el perro encima y estás diciendo, o sea, me meten en un avión sin decirme nada y me da algo. Pero claro, es el decir, me supera el miedo y no lo quiero afrontar porque prefiero no viajar a sitios a los que me encantaría viajar por no tener esa sensación. Claro. A ver, depende lo primero el estímulo y depende de la persona. Evidentemente, una inundación no se hace a todas las personas, simplemente a las que quieren hacerlo. Normalmente se utiliza la desensibilización. Si hay alguno que tiene mucha motivación y quiere y le apetece, se hace la inundación. Y es lo que te digo, la cosa de la inundación es que hasta que no te baja el nivel de ansiedad, no te podemos quitar el estímulo fóbico. ¿Por qué? Porque si le quito, lo que va a hacer es reforzarse tu miedo y que tengas todavía más ansiedad la próxima vez. En tu caso, el tema del caso de los aviones, como además, por regla general, económicamente no podemos estar todos los días en desensibilización sistemática. Claro, efectivamente. En desensibilización sistemática lo que se utiliza mucho es en imaginación. Se puede utilizar en vivo o en imaginación. ¿Por qué? Porque la cabeza para todo esto es muy potente. Una persona que tiene de verdad fobia a algo, miedo a algo, simplemente el hecho de imaginarlo ya hace que los estímulos le vengan. Si ahora mismo, por ejemplo, te meto en un proceso en el que cierres los ojos, respires tranquilamente, te metas en el sitio, seguramente te pongas hasta nerviosa. Sí, totalmente. ¿Qué ocurre? Que lo que te decía también antes, vamos a observar las herramientas actuales. Para temas de avión, incluso, hay gente que utiliza realidad virtual. Hay profesionales que utilizan realidad virtual. Te ponen las gafitas y como si estuvieses lo más cercano a un avión. Que vayas cogiendo herramientas para que cuando estés allí de verdad, pues no estés en ese estado de ansiedad. Es decir, que, vuelvo a recalcar, las herramientas de ahora, las herramientas de hace 20 años, no son las mismas. Siempre, debido a la actualidad y cómo está el mundo de la tecnología y demás, siempre que se inventa algo, es exponencial, no es sumatorio, es exponencial. Entonces, el nivel de evolución que tenemos en todo esto es muy grande. Tanto para el tema de farmacología, como hablábamos antes, que no tienen nada que ver los actuales con los de hace unos años, los efectos secundarios, los extrapiramidales que se dicen, no son los mismos. Ahora que hace 20 años, evidentemente. Para esto es igual. La tecnología, al fin y al cabo, es sumatoria. Claro. Y para nuestro campo también es aplicable, incluso en cosas tan sencillas como esta. Mi duda es, por ejemplo, en el tema del avión tengo localizado el miedo o lo que nos decía esta mamá, ¿no? Sí, eso sí. Nos da miedo que salir a comer por si la niña se contamina. ¿Puede ser que tengamos esos síntomas de tristeza que pueden encaminar o llevarnos a una depresión y no saber
qué es lo que nos genera miedo o qué nos genera tristeza. Y es en ese momento en el que hay que acudir a un profesional y decir, oye, me pasa algo, pero no, a nivel consciente no sé lo que es. Sí, de hecho, eso pasa mucho, que no sabemos lo que es. Por lo que hablábamos antes, yo cojo y empiezo a pensar en una idea y como nosotros somos así y por lo general las emociones que vemos desagradables no nos gusta pensar en ellas, pues intentamos una de dos, o dejarlas apartaditas o no focalizarnos lo suficiente en ellas. Ya me parece que lo hablamos esto hace las 2 veces anteriores, me parece que lo hablamos. Sí, lo del gatito y el Que las león. emociones pueden ser agradables o desagradables y normalmente la tristeza y el miedo se viven como si fuesen desagradables. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en miedo? Yo tengo miedo a, que sea un estudiante, siempre pongo el mismo ejemplo por si lo he repetido que me lo puedan decir. Un estudiante tiene miedo a un examen. Mentira. Ah, no, entonces tendrá miedo a lo que saque en el examen. Mentira. Tampoco va a tener miedo a eso. Entonces, podemos seguir bajando un poquito, seguir cavando, como digo yo, sacar la pala y seguimos cavando. Entonces, de repente podemos ver que a lo mejor no es la nota. A lo mejor es si la nota luego le va a servir para su media, para luego hacer la carrera que quiere. Entonces ya tenemos ahí un futuro y tampoco sería eso, sería él no poder hacer la carrera que quiere y tampoco sería eso, sería a lo mejor no autorrealizarse haciendo la carrera que quiere o porque luego mis padres me van a decir qué tal y tampoco sería ese el miedo, sino por lo que de verdad piensan mis padres de mí, no lo que me digan, sino lo que piensen o incluso lo que yo pienso de mí. Si yo de 5 cuando quería sacar un 10, a lo mejor no soy tan listo como creía, a lo mejor no soy tan excelente como creía. A lo mejor resulta que es que soy tonto o soy malo en esto y de repente cojo la fusta y me empiezo a pegar. Cuando nosotros hablamos de un miedo, muchas veces nos quedamos en la parte de arriba. Cuando hablamos de una tristeza, lo que hacemos muchas veces es ni siquiera escucharla, no le damos voz. Tenemos, cuando antes te decía lo de la culpa, es que nosotros, en nuestro diálogo interno, lo que tendemos a hacer es a juzgarnos mucho. A otra persona, a lo mejor dejamos que nos hable, la escuchamos perfectamente y perfecto. A nosotros no, a nosotros nos gusta juzgarnos muchas veces y nos gusta luego coger y pegarnos con la fusta. ¿Qué ocurre? Si yo no me escucho a mí mismo, si yo no me escucho, no me puedo comprender. Si no me comprendo, lo que hago es juzgarme. ¿Qué ocurre? Que tanto en tristeza, como en miedo, como en verdad en cualquier emoción, da absolutamente igual. Si yo me escucho tanto a mí, a lo que estoy diciendo, como incluso al cuerpo, a ver qué es lo que me está transmitiendo, voy a saber mucho mejor qué es lo que me pasa. Mucha de la tristeza es una emoción, cuando hablo de tristeza, ojo, no hablo de depresión, sino que hablo de tristeza, es una emoción, como ya te he dicho otras veces, que es buenísima porque nos ayuda a mirar adentro. Es la única que nos pone mirando hacia adentro de esa manera. De esta forma podemos empezar a pensar sobre lo que de verdad necesitamos, queremos, hacia dónde queremos ir. Claro, como lo que hacemos es que se nos hace desagradable, nos damos la vuelta y no miramos y no observamos. Si yo no lo hago caso, si yo no lo escucho, imagínate, un niño pequeño cuando empieza papá, 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 y tú, fíjate que te va yendo porque estás haciendo otra cosa, papá, 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 y al final dices, ¿qué? Si le haces caso a la primera, le puedes escuchar, le puedes entender, saber qué es lo que quiere. Si te vas yendo, si te vas intentando evitar, va a seguir ahí con el run run, va a seguir dando vueltas. Entonces, un día, otro día, otro día, otro día, y yo no sé qué me pasa. Claro, no lo estás escuchando. Y habrá un momento incluso en el que diga, ¿el qué? Que decía el padre al niño, ¿no? Como enfadado. Habrá un momento en el que diga, ya no sé ni en qué emoción estoy. Si lo que tengo es tristeza, si lo que tengo es enfado, si qué es lo que tengo. Claro, porque de no escucharte, al final generas otras cosas. Entonces nos viene bien escucharnos, como tú decías, muchas veces con un profesional, que por supuesto que sí, y te vuelvo a recalcar incluso lo que te decía. Incluso los psicólogos, como yo, muchas veces también lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos también algunas veces estancados. Porque hay veces que lo hacemos de forma tan automática que no nos damos cuenta. Todas las personas, aquí estamos hablando de personas, claro, directamente. Por lo que te decía, por creencias instauradas desde pequeños, por diálogos que nos hemos acostumbrado a darnos o simplemente por algo que nos hemos quedado en círculos pillados y que no nos hemos dado ni cuenta. Entonces, sí, la ayuda, siempre recomendable, evidentemente. Totalmente, es que además estabas describiendo esa escena, ¿no? Del niño y del padre y tal, y dices, ¿cuántas veces estamos eso en piloto automático sin observar lo que pasa a nuestro alrededor? Y luego nos vamos a la cama con un montón de emociones
que no sabemos, ni tenemos tiempo, ni podemos descifrar, pero que al final eso va pasando factura. Y llega un momento que cuando se te junta con muchas cosas, de repente dices, estoy agotada, estoy cansada, estoy triste, estoy... Y claro, es la suma de tantas emociones que pasamos por alto, quizás, ¿no? El no sé ni cómo estoy. Exacto, ¿cómo estás? No tengo ni idea cómo estoy, no lo sé. Hay veces, como te decía, normalmente es incluso es una emoción la que tengo, pero claro, debido a esa evitación, lo que hago es que al final lo cubro con otras y ya no sé dónde estoy. Yo lo que siempre recomiendo es, aparte de escucharte mentalmente, es escuchar al cuerpo. El cuerpo te dice exactamente dónde tienes la emoción. No es lo mismo notar vueltecitas en el estómago, que suele ser miedo, no es lo mismo notar una presión aquí en el pecho, que suele ser tristeza. Aquí, como que te arde aquí la garganta, que parece que quieres decir algo, enfado, por ejemplo, que aprietes los puños también. ¿Qué ocurre? Que hay algunas cosas que son más comunes, como estas, incluso de una zona a otra. Yo lo que recomiendo a la gente muchas veces es hacer hasta un termómetro. ¿Qué quiere decir el termómetro? Ponerlo del 0 al 10. Es una herramienta muy sencilla, del 0 al 10, y que ellos se vayan observando. En sensaciones, cuando tengo miedo. Bueno, cuando tengo miedo, sé que si tengo un miedo de un 2, por ejemplo, tengo un poco de sensación en el estómago. A lo mejor cuando tengo un 7 me suda la espalda. Hay cosas que son muy particulares de cada persona. ¿Qué ocurre? Que si tú ya tienes todo eso muy investigado, a lo mejor tú estás tranquilamente en la calle haciendo algo o en tu casa haciendo algo y empiezas a notar que tienes esos síntomas. Y puedes decir, tengo esta emoción. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado ahora mismo para que yo tenga esta emoción? Entonces ya poder reconocer de una forma más sencilla. Uh-huh, uh-huh. Qué bueno, me apunto lo del termómetro. El mío va a ser increíble, ya te lo doy, ya te contaré. Luego me le pasa y le echamos un ojo. Bueno, Aarón, como siempre, un placer escucharte. No sé si se nos ha quedado alguna cosa que quieras tocar, porque además siempre te paso el guión y da igual, porque luego empezamos a hablar y hablamos de un poco de lo que va surgiendo. Sí. Pero bueno, contigo se aprende mucho y siempre surgen cositas. ¿Alguna cosita por ahí que quieras recalcar, además de que eso, de que vas a empezar a estar en Onda Felicidad, Psicología con Aarón Jiménez una vez al mes, que la gente nos puede escribir para enviar preguntas y que también vais a estar en esa escuela Felicidad con Option Consulting? ¿Alguna cosa más que nos quieras contar? ¿Alguna cosa más? Algo que se te haya quedado por ahí. Que se animen, animaros. Además, lo digo directamente, el no tener miedo muchas veces a pedir ayuda. Hay veces que, debido a, fíjate, incluso la creencia que hablábamos antes de tengo que ser fuerte, tengo que hacerlo yo, hay gente que no se permite el hecho de recibir ayuda, porque parece a lo mejor como que va a ser débil, o que no está sabiendo capaz, no es capaz de hacerlo. No, son procesos normales por los que todos pasamos, está dentro de la humanidad. En psicología, al fin y al cabo, una ciencia que estudia la psique humana, es decir, todos somos humanos. Cuando nosotros, por ejemplo, a mi grupo que hace sobre todo coaching, lo que hace con el coaching es sacar todas esas cositas internas también a través de la pregunta, a través del autoconocimiento, algo tan sencillo como eso muchas veces. Uh-huh. ¿Qué ocurre con esto? Que es lo que te decía, muchas veces tenemos miedo a no ser suficientes, a no ser lo suficientemente listo, lo suficientemente bueno, no ser capaz de... Y tenemos miedo de exponernos, de que nos ven esa parte emocional. Yo lo que sí que diría sería eso. Si hay alguien que necesita de verdad ayuda, da igual que sea con nosotros, que no sea con nosotros, que sea a la persona que tenga más cerca o alguien que le recomienden, que sea cercano a él, lo que sea. Pero sí que es cierto que lo haga. Si tiene dudas, entre sí o sí no, va a ser más aún que sí, porque si no, no tendría ni siquiera la duda. Entonces ese miedo, lo primero, gestiona ese miedo a si soy fuerte o soy débil, que suele ser algo muy común, porque no tiene nada que ver ser fuerte con ser débil. De hecho, son constructos que nos hacemos nosotros mentalmente, que en verdad son tonterías. Ya está, por no decirte otra palabra, son tonterías. Sí. Además... Entonces, lo que sí que recomiendo sería eso. Uh-huh. Hablamos del tema del lenguaje, yo creo que en la anterior entrevista, que fue el episodio número 32, si no me equivoco, este es el 43, pues en el 32 yo creo que hablamos de eso, de cómo nuestra manera de pensar sobre nosotros a veces nos limita y nos pone
pequeñas trampas. Así que, bueno, en las notas del podcast voy a dejar también las 2 entrevistas que has hecho anteriores, porque es muy recomendable que se escuchen, aunque bueno, se están escuchando un montón, así que la gente sabe distinguir lo que realmente es bueno y la ayuda que nos ofreces con estas entrevistas, Aaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras, Lorena. Pues nada, nos escuchamos en breve. Tenemos que ir pensando ya en ese primer capítulo de Onda Felicidad Psicología con Aaron Jiménez, así que tú vete pensando tema, yo también pensaré, y si alguien nos quiere sugerir algo, pues bien recibido será. Muchísimas gracias, Aaron. Por supuesto. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes, evidentemente. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos: la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.